Ah, el mundo árabe, tierra de dictadores desde tiempos inmemorables, ¿no es así? Hasta hace no tanto, la gente intentaba hacer su vida con la mayor normalidad posible, intentando evadir las políticas represivas como se pudiera. Sin embargo, todo tiene un límite, y la población árabe poco a poco se iba hartando de tiranos. Solo necesitaban una chispa, un detonante que fuera suficiente para librar el desierto de toda esa escoria. La religión es muy importante en el mundo árabe, sí, pero quizás lo era todavía más antes del 2010. Los dictadores usaban la maldita religión como una venda que poner en los ojos al pueblo para no ver la realidad más allá de sus narices. Vamos, que los árabes vivían en la Edad Media prácticamente, rodeados de políticas represivas, violencia y terrorismo. Sí, hay que decirlo también, terrorismo. Cosa que no les daba muy buena fama en Occidente a los árabes después de las Torres Gemelas o el 11M en España. Un buen día, ese detonante llegó. Harto de abusos, Mohamed Bouazizi, un joven vendedor ambulante tunecino, se inmoló, que se prendió fuego a sí mismo en señal de protesta ante las políticas represivas que Zine Ben Ali, dictador tunecino, imponía a sus anchas. A este hecho le sucedieron fuertes protestas que acabarían con la dictadura en Túnez y que a posteriori se extenderían por todo el mundo árabe. Este es el comienzo de la primavera árabe. En Egipto también se derrocó al tirano Hosni Mubarak, y en otros países como Libia y Siria empezaron cruentas guerras civiles que dividen a la población hasta hoy en día. En casi todos los países árabes hubo fuertes protestas que favorecieron al pueblo, pero no en la madre de las dictaduras árabes, Arabia Saudí. Allí, si te mueves, te aniquilan. Así que pocos tuvieron el valor de protestar. Hoy en día, Arabia Saudí sigue siendo la misma bazofia política atrasada en el tiempo de antes, pese a algunos intentos de progresismo bastante populistas del nuevo príncipe de la petromonarquía. La situación de la mujer, sin embargo, quizás sí que haya mejorado levemente respecto a la época de la primavera árabe. Bueno, parece que el mundo árabe evolucionaba por fin, ¿no? Pero los Juegos Olímpicos de Londres del 2012 estaban al caer y la arcaica petronación saudí no permitía que las mujeres compitieran en las Olimpiadas representándoles. ¿Cambiaría esto de alguna manera? ¿Permitiría Arabia Saudí que las mujeres participaran?
Ninguna mujer jugará en los Juegos Olímpicos representando a Arabia Saudí. Eso va en contra de nuestras tradiciones del desierto y musulmanas. Sara Atar competirá en las Olimpiadas de Londres 2012. No hay más que hablar. No hay nada más que hablar. No participará en las Olimpiadas. Me importa un pimiento vuestra anticuada cultura. A mí y a todo el mundo, ¿vale? No permitiré que ningún yanqui hable así en mi casa. Mira, a los Estados Unidos tan solo les interesa llevarse bien con vosotros por vuestro petróleo. Y por eso os lamen el culo de arriba abajo. ¿Por qué no dejáis que las mujeres participen en las Olimpiadas y así le dais un cambio de imagen a vuestra desértica nación? No vamos a vender nuestras tradiciones a ningún precio. No son ni leche de camella, ni mujeres. Venga ya, Mohamed, no me toques los cojones. ¿Pero a dónde vas? Esto no va en contra de vuestra cultura. Esto, mira. Esto me lo he encontrado encima de tu mesa. No me digas que no va en contra de vuestra cultura, mirar tías enteras. No es lo que parece. Es que mi mujer... no. ¿Y qué hay de beber alcohol? ¿Tampoco va en contra de vuestros ideales? Porque me da a mí que buena parte del capital de Jack Daniels es gracias a vosotros. No es halal, Mohamed. No es halal. No son lo mismo mis pequeños vicios que la integridad moral de un país entero como es Arabia Saudí. ¿Ahora piensas igual? Capullo. Esto es calderilla. Esto lo gano yo vendiendo a mi mujer. Oye, estaría bien que estuvieses mañana a primera hora en mi zoo privado para que pudieses limpiar mierda de mono. Escúchame, sucio hijo de perra. ¡Auxilio! Escúchame. Sara Atar competirá en los Juegos Olímpicos y tú no lo vas a evitar. Ni tú ni nadie de tu sucio país. ¿Te ha quedado claro? Sí. No te ha quedado claro. Si atiendes, podéis libraros de la sanción que os va a poner el Comité Olímpico. ¿Pero qué sanción? Os va a vetar de jugar los Juegos Olímpicos, pedazo de gilipollas, que no lo entendéis. No lo entendéis. Por favor, pensad un poco. Está bien, no me comprometo a nada, pero ya lo hablaremos. Por cierto, evita contarle lo de la revista a mi mujer. ¿A cuál de ellas? A la tercera, que es la que más mala hostia tiene. Quiero una respuesta clara. No te demores mucho. ¿Te ha quedado claro? Sí, entendido. No, ni sí, ni leches en vinagre. Pronto. ¿Qué es la vinagre? Y así fue como Calvin Robertson, representante y entrenador de Sara Atar, regresó a América sin estar convencido de que la chica pudiera representar a Arabia Saudí en las Olimpiadas de Londres 2012. Este año había ya pasado la historia como el que según los mayas era el fin del mundo, cosa que al final no ocurrió. Pero también por el hundimiento del Costa Concordia, la reelección de Obama y Putin. Se sospechó además sobre la salud de Chávez. Y, por supuesto, la primavera árabe continuaba. Hosni Mubarak, dictador egipcio, fue condenado a cadena perpetua este año. Y la guerra en Siria cobraba violencia. En fin, un movidito año bisiesto además. Vale, debo de estar soñando. ¿Quién eres tú y qué cojones haces aquí? Soy Hamid Al-Hamid, señor Robertson. Tengo dotes en deportes y muchas cosas, pero sobre todo quiero ayudar. ¿Ayudar? ¿A qué? Ayudar en el caso de la chica, señor Robertson. Conozco muy bien a la familia de Sara. Era vecino de sus abuelos cuando yo era pequeño. Esperaba todo el año a que Sara regresara. La conozco muy bien, señor americano, de verdad. De verdad, señor americano, sí lo juro, sí lo juro. Éramos muy amigos, Sara y yo. ¿Con qué amigos, eh? Bueno, ¿en qué más nos puedes ayudar, señor Hamid?
Era preparador físico hace unos años. Puedo ayudar a Sara para que tenga éxito en las Olimpiadas. Si es que al final tu país deja participar a Sara, que no lo tengo muy claro. ¿Ah? Espera un poco. ¿Sí? Créedme, Arabia Saudí dejará participar a las mujeres por mucho que digan. Se lo pensarán. La cosa es que quieren quedar bien con todo el mundo, tanto con la conservadora sociedad saudí como con Occidente. Saben que esta es una oportunidad para presentarse como liberales frente al mundo. Si siguen siendo antiderechos humanos, la sociedad se cansará y serán afectados por la primavera árabe. Venga ya, es imposible que no dejen participar a las mujeres. No. La decisión es irrefutable. Ninguna mujer participará en los Juegos Olímpicos representando a Arabia Saudí. Ustedes verán, eso sí, tendrán que aceptar las consecuencias. ¿De qué consecuencias me habla? La sanción que imponga el Comité Olímpico, esa sí que será irrefutable. ¿Sanción? ¿De qué está hablando? Sí, la sanción. A ver si piensan ustedes que se van a ir de rositas. ¿Y qué sanción puede recibir este país llamado Arabia Saudí? A Occidente le interesa llevarse bien con nosotros. Y ustedes saben que les conviene llevarse bien con Occidente. Si hay una sanción, la acatarán y punto. Adelante, lo escucho. El equipo olímpico saudí será sancionado si no se permite la participación femenina. Si no van ellas, no va nadie. Eso es chantaje. Eso va en contra de nuestros valores. Y lo que dice usted va en contra de cualquier persona civilizada. Tienen 7 días. O lo toman o lo dejan. Lo tomaremos, pero no hay mujeres. Mira, Hamid, por ahí viene Sara. Ya verás cómo somos amigos. Hay feeling entre nosotros. ¡Ese se empezó otra vez! ¡Policía! ¡No te vayas! Joder, espérate un poco. ¡Espera, ver, detente! Sara. ¡Venga! ¡Vamos a acercarte! Sara, por favor, cálmate un poco. ¿Qué estás haciendo? Sí, ya veo que sois amiguísimos. Yo te dije que éramos conocidos. Una mierda. Pensé que nunca volvería a ver ese mendrugo. ¿Por qué has cruzado el océano? Para ayudar, Sara. Yo solo pretendo ayudar. Intento hacer que mejores como persona y como deportista. Pero si solo nos veíamos una vez al año. ¿Y tú? ¿Ayudarme a crecer como deportista? ¡Pero mírate! Pensándolo mejor, sí que nos vendría bien, Sara. Tú vas a representar a Arabia Saudí y él es árabe. Yo soy americano. Yo creo que la ayuda de Hamid te podría ser útil para representarte. ¿No crees? Soy parte del equipo, Sara Atar. No sé, no me convence. Sara, te lo suplico por Alá, déjame participar. Está bien, pero no me des la lata y no seas pesado. ¡Guarro! Ah, por cierto, entrenador, ¿qué tal la reunión? Pues bueno, Sara, parece que estamos progresando, pero no te puedo prometer nada todavía. Son unos cabrones, no quieren mujeres participando. ¿Y qué hacemos, entrenador? No creo que pueda hacer nada más, Sara. Estoy haciendo todo lo que puedo, me dejo la piel, pero parece que no es suficiente. No pasa nada, ya has hecho suficiente. No lo dudes, si al final no voy a los Juegos Olímpicos te estaré agradecida por vida, entrenador, te lo juro. Lo sé, Sara, lo sé. De todas formas, tenemos mucho que entrenar. Así que pronto tendremos que ponernos a trabajar. Y tú, Hamid, eres preparador físico, ¿no? Sí, lo era. Entrené a mujeres en el Líbano, pero tuve que volver a Arabia Saudí donde no hay mucha mujer deportista. Bueno, pues no hay mucho más que hablar. Pongámonos a correr, manos a la obra. ¿Sabe qué, señor Robertson? Ahora me dedico a vender leche de camella. Es un negocio muy rentable. Todo el mundo lo compra. Para los bebés muy bueno, entre muchos, ¿sabes? Mucho más rentable que petróleo en unos años, ¿sabes? Es el negocio del futuro. Eso me decía mi abuelo.
cuanto el precio del petróleo caiga, habrá una crisis muy grande. Ahora el precio con la primavera árabe está por las nubes. Te juro por Alá que estoy hasta la gorra. La leche de camello tiene efectos afrodisíacos, por eso la gente paga tanto por ella. ¡Pero cállate, pesado! ¡Es un tío! Entrenador, llevamos trabajando duro meses y aún no sé si voy a participar en los Juegos Olímpicos. Estoy pensando en tirar la toalla. Eso jamás, ni hablar. Llevamos trabajando mucho tiempo para ahora tirar la toalla, Sara. Vale, seguiré entrenando. Aunque no vayas a Londres, irás a otro sitio, Sara. Tú sigue esforzándote. Para mí, eres como una atleta olímpica más. Te lo mereces. Eres una olímpica. Por cierto, Sara, ¿qué tal con Hamid? ¿Ya se ha ganado tu confianza? Sigue siendo el mismo lerdo de siempre. Venga ya, por favor. Es un tío inteligente, me cae bien. Tiene iniciativa, bueno, es pesado, eso sí, pero puede ser un gran representante para ti. Sabe árabe a la perfección, cosa que tú no. Tienes razón. En realidad no hablo árabe, ni soy musulmana. De hecho, estudié en una universidad cristiana. Y he vivido toda mi vida en Estados Unidos, de donde proviene mi madre. Y mi padre proviene de Arabia Saudí. Decidí representar a este país para hacer historia siendo la primera en las Olimpiadas. Pero joder, aún no sé si lo conseguiré. Claro que lo conseguirás, Sara. Eliminaré a quien haga falta. Leche de camella. ¡Ay! No digas esas cosas, que me asustas. Tranquila, yo aprendí de mi primo el Hamark. Vamos a brindar con un vaso de leche de camella. Malas noticias. Arabia Saudí ha confirmado que no dejará participar a ninguna mujer y por lo tanto tampoco participará en los Juegos Olímpicos. ¡Ay, pero qué dices, tío! Sara, alegra esa cara. Aunque no puedas ir a estas Olimpiadas, ya irás a otros eventos y quizás a las próximas Olimpiadas sí puedas asistir. Parece que no lo entiendes. Años trabajando y estos cabrones no nos dejan competir. Lo sé, Sara, lo sé. Es incomprensible que haya países en pleno siglo XXI que discriminen a las mujeres y a cualquier grupo de personas de esa manera. No se puede permitir, pero yo no soy nadie para evitarlo, nadie. Y mientras no haya una presión social que lo evite, mientras no haya una élite mundial que lo evite, habrá países que controlen el mercado del petróleo y que controlen las decisiones de todos los países y que controlen las decisiones de los derechos humanos mundiales, como por ejemplo no permitirte a ti que participes en unas Olimpiadas. No es que te falten derechos en ese país, es que te faltan derechos en el mundo entero, te faltan derechos humanos. Es una falta de derechos humanos y no se debe tolerar, pero ya digo, no soy nadie para evitarlo. Nadie, Sara. Nadie. Sí, un mundo incoherente, repleto de injusticias, donde el bien sucumbe ante el yugo del mal. Sin embargo, hay que luchar por orgullo y seguir peleando contra las adversidades. ¿Quién cojones es usted? Yo soy Howard Fleck, representante del Comité Olímpico. Lo que le voy a decir es muy importante. Soy todo oídos. Después de amenazas y demandas contra Arabia Saudí, hemos convencido de que las mujeres podrán participar en Londres 2012. Tiene que ser una broma. Vete a contarle melungas a tu prima. Pero esto es verdad. El comunicado oficial saldrá esta tarde. Robertson, usted se ha dejado la piel por Sara y yo he hecho lo mismo. Al final cumplirás tu sueño, Sara. Tanto trabajo tiene su recompensa. Eso parece. Al final pasaré a la historia. Y vas a pasar a la historia por todo lo alto. Enhorabuena. ¿Alguna vez has oído hablar de la leche de camello? O te callas o te vuelvo a sacar la navaja. Yo voy a tener mi café. Está muy cremosa, tú sabes. Joder, siempre estáis igual, me cago en...